Apocalipsis capítulo 2, nos vamos a ir al versículo 18. Al versículo 18. Al versículo 18, ahí nos vamos. Dice esta escritura: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. En aquel tiempo, hermanos, había orden de que los hermanos leyeran la misma carta a todas las iglesias. Por ejemplo, la carta a los Corintios debían leerla a los Gálatas también, los Colosenses, y así poder aprender de toda la revelación divina. Lo mismo también, hermanos, lo que es el libro de Apocalipsis. Lo tuvieron que leer todas las iglesias. El mensaje para las iglesias, esta es como una breve introducción para cada una de ellas, pero en sí el mensaje del Apocalipsis era para cada una de ellas, pero había una introducción especial por nombre para cada iglesia. Algunos han interpretado, pero me parece muy incorrecta esa interpretación, porque el ser humano es el mismo todos los tiempos. Pero algunos han interpretado que estas iglesias, pues la iglesia de Éfeso es la primera iglesia del primero y segundo siglo, que luego la iglesia de Esmirna era la del tercer siglo, y así sucesivamente. Y algunos han llegado a decir pues que la Odisea es la iglesia del tiempo presente. Pero la verdad es que eso no puede ser, porque el ser humano tiene la misma característica siempre. Estas iglesias, eso es hablándolo en aplicación, una interpretación secundaria, porque en la interpretación primaria era para la iglesia allá en aquel momento, en primer lugar. Luego Dios la ha conservado a través de los siglos para nosotros. Pero la verdad, hermanos, es que estas actitudes, estas 7 iglesias, están dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Seguramente aquí hay hermanos que tienen el perfil de Éfeso, otros el perfil de Esmirna,
otros el perfil de Pérgamo, otros el perfil de Tiatira, otros el perfil de Sardis, el perfil de Filadelfia, el perfil de la Odisea. Y el mensaje va para cada uno de estos hermanos, hermanas, estas personas que están en esas condiciones. Algunos reciben halagos, pero otros reciben algunas amonestaciones para que puedan ser mejores. Hoy, en el caso del mensaje que tratamos hoy, del mensaje a la iglesia de Tiatira, el tema que vamos a tratar es la pureza en tiempos perversos. La pureza en tiempos perversos. Allí ustedes pueden ver ahí en la imagen, hermanos, se cree que ese es un templo cristiano muy antiguo en ese lugar, en esa zona donde estaba la ciudad de Tiatira. Algunos consideran que era un templo cristiano. Posiblemente ahí se hayan reunido hermanos de aquel tiempo de la iglesia que hoy estamos tratando. El mensaje, vamos a decir así, el botón de encendido que se le da a la iglesia de Éfeso fue: no pierdas tu primer amor. Luego, a la iglesia de Esmirna fue: sé fiel hasta la muerte. Y a la iglesia de Pérgamo fue: vence la idolatría y la apostasía. Y la iglesia que vamos a estudiar ahora, aunque tiene también un poco o mucho también de idolatría y de apostasía, pero el mensaje es: retén lo que tienes hasta que yo venga. No pierdas lo que tienes hasta que yo venga. Mantente en lo que has aprendido. Ese es el mensaje. Y así sucesivamente, hermanos, vamos a tener estos 7 mensajes que esperamos se nos queden bien grabados a cada uno de nosotros. Porque no debemos perder el primer amor, debemos ser fieles hasta la muerte, debemos vencer la idolatría y la apostasía, y debemos retener todo lo bueno que Dios nos ha dado hasta que Él venga. Amén. Y así sucesivamente, esos 7 mensajes son para nosotros ahora. Cristo quería que la iglesia supiera cómo debía ser su actitud antes que vengan los días difíciles, antes que venga el día grande del Señor, como se le llama en la Biblia, antes que venga el día de Jehová, antes que venga la ira de Dios Todopoderoso, antes que venga la gran tribulación, antes que venga el día de la angustia, antes que venga el día de la angustia de Jacob, porque también así se le llama, antes que venga la gran tribulación. Yo sé que algunas personas dicen allá en su mente, en su corazón: ¿será que eso va a suceder? Nada, hermanos, tiene tanto énfasis en la Biblia y tiene tantos detalles en los acontecimientos como es esa situación que se va a dar, la gran tribulación. Ocupa más textos en la Biblia, más capítulos y más hojas que cualquier otra profecía. Bueno, que prácticamente todos los capítulos, desde el capítulo 6 hasta la mitad del capítulo 19, son la gran tribulación. Estamos hablando de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Prácticamente estamos hablando de 14 capítulos. 14 capítulos de la Biblia seguidos, hablando sobre la situación que vendrá. Solo Apocalipsis. Del capítulo 6 en adelante no hay historia, no hay pasado, todo es futuro. Y no es posible que Dios no se ha equivocado en todo lo anterior en la Biblia y se equivoque en lo último. Eso jamás va a suceder.
La Biblia en el Antiguo Testamento, en otros libros de los apóstoles, está escrito, Jesucristo dedicó todo el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo grande, para hablar de ese tiempo que vendrá. Eso destaca la importancia. Amén. Así que no podemos obviarlo, hacernos, como decir, los loquitos, los bobos, los desentendidos, porque el Señor quiere que estemos preparados. Si el Señor quiso que la iglesia estuviera preparada desde aquellos tiempos, ¿cuánto más nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos? Y no lo digo solo por decirlo, sino porque las profecías cumplidas en ese tiempo lo indican. El resurgimiento de la nación judía como nación ya establecida en 1948, el regreso de los israelitas a su tierra, esa es una de las grandes profecías, de las más grandes señales que los últimos tiempos han llegado. Pero Dios quiere que tengamos esa actitud. Y hoy en este tema, pureza en tiempos perversos. ¿Viviremos tiempos perversos ahora? ¿Será que hoy vivimos tiempos perversos? Definitivamente sí, hermanos. Estamos viviendo tiempos perversos en gran manera. La palabra o el nombre de esta ciudad, Tiatira, porque no era el nombre de la iglesia, sino era el nombre de la ciudad, porque quiero destacar eso. Las iglesias o la iglesia o los grupos, porque hay dos maneras de llamar a la iglesia. La iglesia en sentido general, la iglesia, los hermanos que ya murieron, los que vivieron en el pasado, los que viven hoy, que vivimos en todo el planeta y los que vivirán después, podemos llamarlo de una manera singular, la iglesia. Pero se utiliza también el término las iglesias para referirse a los grupos en cada lugar, las iglesias. Entonces, y lo vemos pues aquí en Apocalipsis, las iglesias, que sepan las iglesias, porque se refería a las iglesias de cada uno de estos lugares. Las iglesias no tenían nombre en aquel tiempo, las iglesias no tenían nombre, sino que solo se distinguían por la iglesia de Filadelfia, de la ciudad de Filadelfia, la iglesia de la ciudad de Esmirna, la iglesia de la ciudad de Roma, y así se distinguían las iglesias. No tenían nombre. Por eso hoy, hermano, cuando cualquier religión diga que ellos son la religión original y que se llaman así, están mintiendo. Están mintiendo. En el primero y segundo siglo, ninguna iglesia tuvo un nombre propio particular, era solo la iglesia. Podemos hablar historia en otro tiempo, historia de la iglesia. Pero el nombre de esta ciudad donde estaba la iglesia, Tiatira, significaba esto: sacrificio continuo. Mire qué interesante. Desde que le pusieron nombre a la ciudad, Dios permitió que el nombre tuviera que ver con ciertos propósitos. Sacrificio continuo. ¿No es eso lo que nosotros tenemos que hacer? Sacrificio continuo. Cuando en Romanos 12 dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o sea, culto diario o culto permanente. Sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificio vivo? Usted es un sacrificio vivo, porque camina y respira y alaba a Dios. En los tiempos de los profetas, el sacrificio que se daba eran de animales muertos, pero nosotros no presentamos animales muertos, nos presentamos nosotros como sacrificios vivos. Amén. Y este era un reto para la iglesia de este lugar, presentarse como un sacrificio continuo para Dios. Allí en ese lugar de Tiatira, allí vivía una hermana que se llamaba Lidia. Ella era vendedora de púrpura, se menciona en Hechos 16:14. Se cree que ella fue la puerta que Dios usó para levantar la iglesia en la ciudad de Tiatira. Los habitantes de ese lugar eran productores de telas y de bronce.
de telas y de bronce. Así que esta mujer, esta hermana que se convirtió allí, era una comerciante de telas y ella se entregó a Cristo cuando el apóstol Pablo estaba predicando la palabra en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, creo que allí era. Hoy, hermanos, en esa zona hay una gran ciudad. En medio de la ciudad esta están ruinas de la ciudad de Tiatira. Pero hoy la ciudad moderna se llama Akhisar. Pertenece también al país de Turquía actualmente. Usted puede ver ahí, es una ciudad grande. Vemos, hermanos, lo primero que vamos a ver en el versículo 18 es la presentación que Jesús hace, la presentación del Hijo de Dios. En uno de los mensajes a las iglesias anteriores, Jesucristo se presentó en el caso a Esmirna, el que vivo y estuve muerto. La iglesia a quien se le dice esto, iban a morir muchos hermanos, pero Jesús con ese mensaje les dice: yo también morí, pero aquí estoy vivo, he resucitado, ustedes también, como yo he vencido, ustedes son vencedores. Pero ahora Jesús aquí se presenta como el Hijo de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, dice el versículo 18: el que tiene, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: el Hijo de Dios. O sea, no estamos hablando de que es un ángel el que está hablando, o es un profeta. No, está hablando Jesucristo. No es un rey el que está hablando, es el Hijo de Dios. Dios mismo está hablando. Y Él se presenta como alguien que tiene ojos como llama de fuego. Si usted entra a una cueva, como sus ojos no son llama de fuego, usted no mira. Una cueva profunda y oscura. Pero Jesucristo da a entender que Él con sus ojos, que todo lo ven, puede ver lo más escondido en lo profundo de la tierra. Pero en este caso sería más bien en lo profundo del corazón. Sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bueno, la gente ahí trabajaba con bronce y sabía el concepto de lo que es bronce bruñido. O sea, el bronce en la mayor pureza y bien pulido. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Hablando de esto que él dice, ¿verdad? Ojos como llama de fuego. Así que los ojos de fuego sugieren que Cristo conoce todo. ¿Por qué conoce todo? Pues porque Él es Dios omnisciente, Dios que todo lo sabe. Nadie es como Él. Él lo sabe todo. Dios omnisciente. Dice que conoce todo. Sus ojos de fuego penetran las más densas tinieblas y conoce los secretos más profundos. Guardamos secretos. Hay seres humanos, los seres humanos muchas veces guardan secretos que cree que solo Él lo sabe. Pero Dios los conoce. No hay nada que se oculte. Gloria a Dios por esos secretos feos que ya fueron perdonados, cancelados, aniquilados, borrados por Dios. Pero debemos saber de que nada se oculta de sus ojos. Dice que estamos desnudos ante aquel a quien debemos dar cuentas. Así es, Él todo lo sabe. Cuando habla del bronce también se refiere a juicio. El bronce en la Biblia tiene que ver con el juicio. Pero Él le da la capacidad a la iglesia para soportar. Pero debe haber arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento. Por supuesto que no todos en la iglesia estaban en la misma condición. Pero Pablo dijo que un poco de levadura leuda toda la masa, así que estaban siendo afectados. Y el Señor le escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, que esto tiene que ser solucionado. Hay un texto
En 1 Crónicas 29:17, que dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Sí, Dios conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Dios las conoce, hermano, muy bien. No hay nada de nosotros que Él no conozca. Un cabello que cae de nuestra cabeza, Él se da cuenta. Un pajarito que ha de morir, Él lo sabe. No hay nada que esté escondido de su conocimiento. Por eso Él es Dios. Por eso es que no estamos de acuerdo con otras religiones que creen que podemos confiar en alguien más que no sea Jesucristo, que no sea el Padre, que no sea el Espíritu Santo, y que podemos hacerles peticiones y que podemos confiar que nos escuchará y nos ayudará y nos echará un palancacito allá en una intercesión por nosotros. Pero la verdad es que no es posible, porque para que alguien nos escuche y nos atienda, tiene que tener este atributo de Dios que se llama la omnisciencia, y el otro atributo de la omnipresencia, que tiene que estar en todas partes. Por ejemplo, si yo quisiera poner mi confianza en que Moisés me va a echar una ayudadita allá en el cielo, ¿verdad? Moisés, no sé por qué se mencionan que otros sí pueden y Moisés no puede. Me parece raro. Bueno, pero pensemos en que Moisés, ¿verdad? San Moisés, le vamos a poner San Moisés. Bueno, vamos a pensar que San Moisés o Moisés me va a echar allá una ayudita en algo que yo quiero. Que no tiene sentido, por supuesto, porque mejor vamos directo con el jefe, ¿verdad? Porque así dijo Jesús. Pero para eso Moisés tendría que venir aquí. Y tendríamos que tener aquí otra transfiguración. ¿Se acuerdan cuando Moisés y Jesús hablaron en el monte de la transfiguración? Jesús subió al monte y luego vino Elías y Moisés y se presentaron in situ, o sea, allí en el lugar, cara a cara, y hablaron con Jesús. Charlaron un buen momento, no sé qué hablaron, pero luego se fueron. Moisés tendría que venir aquí y tendríamos que hacer una transfiguración y yo hablar con Moisés y decirle: mire, Moisés, necesito un favor. Necesito que usted hable con Dios y me le diga que yo necesito esto. Posiblemente me diría: porque no se lo pedí directo. No es que lo tenés en tu corazón. No es que está contigo todos los días. No te dijo él que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no se lo pides? El Espíritu Santo está contigo. Díselo, aquí te está oyendo. No tiene ningún sentido hacer esas cosas. Pero Dios conoce todo. Yo escudriño los corazones, dice, y que la rectitud te agrada. Debemos tener una gran pasión y una gran devoción por agradar a nuestro Dios. La meta número uno de un cristiano debe ser agradar a Dios, no agradarse a sí mismo. No se trata de agradarnos nosotros, sino de agradar a Dios. Amén. Vamos a agradarlo en el trabajo. Vamos a agradarlo en la escuela, en el colegio, en la universidad, en San Marcos, fuera de San Marcos, donde estemos, vamos a agradarlo. Porque esa es la meta número uno de un cristiano: agradar a su Señor. Lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Es un gran problema cuando los cristianos estamos enfocados en agradarnos nosotros. Esto de los pies de bronce bruñidos que mencionó el Señor, también nos da a entender, hermanos, que los que no sean transformados, los que no dejen el mal camino, serán quebrantados por la firme santidad de Dios, serán quebrantados. ¿Por qué utiliza el bronce? Uno, la gente de ahí lo conocía este metal, el bronce. El bronce no se corroe, no se oxida, nunca, el bronce.
es 10 veces más pesado que el acero, el bronce. Es moldeable y resistente. Y su resonancia, su sonido, es el mejor. Así que aquí Cristo está representando que los asuntos de Él no se corrompen. Él no es corruptible. Él no se oxida, Él no se arruina. Pero también está diciendo que Él va a aplastar todo aquello que se levante contra Él, será aplastado. Jesucristo dijo en una ocasión, dijo: el que cayere sobre esta roca será salvo, pero aquel sobre quien esta roca cayere le desmenuzará. Parecido, pero no igual. El que caiga, dice, sobre esta roca, el que venga a esta roca, encima de esta roca, vivirá. Pero aquel sobre quien esta roca caiga lo aplastará, lo va a desmenuzar. Cristo para nosotros está para ser nuestro Salvador, pero si no queremos, entonces será nuestro juez condenador. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo queremos a Jesucristo? ¿Como Salvador o como juez? Yo lo quiero como Salvador, hermano. Así lo he recibido y así quiero vivir para Él. Y no quiero tenerlo como juez, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Uno de estos, la lección que tuvimos el martes pasado sobre la caída de Satanás, la caída de Luzbel y sus demonios, hablamos de eso. Él había conocido a un Dios todo amor, 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 perfecto amor, pero él no había conocido al Dios fuego consumidor. Esa parte de Dios él no la conocía. Así que es importante que veamos en Dios a un Salvador justo y misericordioso, pero también Él es un juez. Él es juez de toda la tierra y un día traerá juicio. Es pesado, el bronce es pesado, pero a la vez moldeable y resistente. Y Jesucristo quiere que participemos de su gracia, de eso moldeable, de eso resistente, ¿verdad? Y que demos nuestro mejor tono para Él, amén. Por eso Él se presenta de esa manera. Así que estas declaraciones anuncian que viene juicio, un juicio poderoso, pero también un juicio justo, hermano. Un juicio poderoso, pesado, pero a la vez un juicio limpio, un juicio justo. Por eso más allá en Apocalipsis adelante dice: porque justos son tus caminos, Rey de los santos. Tus juicios son verdaderos y son justos. No hay injusticia en Dios cuando Él aplica juicio, porque nos ha hablado con tiempo, desde temprano y sin cesar, dice, nos ha enviado su buena palabra. Hay gente, hermanos, que vive 50 años, 60 años, 70 años en esta tierra, y todo ese tiempo hicieron oídos sordos para Dios. Oídos sordos, como que no era importante. Por eso Jesús repetidamente dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, quien tiene oído, que me atencione, que me escuche, que reciba mi mensaje. Necesitamos. Después de presentarse Jesús como el Hijo de Dios, como el justo del bronce bruñido, le dice: yo conozco tus obras. Repetidamente se lo dice a las demás congregaciones, las demás iglesias: yo conozco tus obras. Sí, hermano, Él sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Él sabe. Él sabe si esas obras están sumando o están menguando. Pero le dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia. Oiga, y que tus
obras postreras son más que las primeras. Le dice a la iglesia en sentido general. Esto era como una buena sopa, hermano. Como la sopa de hoy que hicieron las hermanas y los hermanos ahí. Porque hoy, pues ahí en esas actividades no solamente hay hermanas, hay hermanos, ¿verdad? Una buena sopa, una buena sopa. Así que esta era una buena iglesia. Pero había un gran defecto en esta iglesia. Es como que caiga unas 2 moscas en la sopa. Está tan buena, pero le cayeron un par de moscas. O le cayó un gecko ahí, ¿verdad? La sopa está arruinada. Una sopa deliciosa que hicieron hoy. Gracias, hermanos y hermanas. Así que había muchas cosas excelentes, buenas en esta iglesia. Pero había algo putrefacto, algo despreciable dentro de la misma iglesia. Él dice, yo conozco tus obras. Hermano, quiero preguntarle a usted, ¿conoce el Señor sus obras? Sí, hermano. ¿Cuánto amor hay en usted? Dios lo sabe. ¿Cuánta fe? Él lo sabe. ¿Cuánto servicio para su gloria y honra? Servicio a Dios. ¿Cuánto? Él lo sabe. ¿Cuánta paciencia hay en usted para continuar? Él lo sabe. Porque hay cristianos impacientes que apenas les hacen algo, un pequeño desprecio, un pequeño desacuerdo, una mala mirada, y ya no quieren estar en esa iglesia. Me voy, dice. Me voy. Algunos se van para otras iglesias, otras congregaciones, otros se van al mundo. Pero eso no es bueno, eso significa falta de paciencia. Falta de paciencia. Y miren, esto de la falta de paciencia, líderes, pastores que renuncian al ministerio por la falta de paciencia. Y le dice al Señor, yo conozco tu paciencia, conozco tu servicio, tu entrega. Los cristianos debemos servir, hermano. Nosotros debemos dejar de servir hasta que ya no se pueda, hasta que ya falten las fuerzas, hasta que ya nos quedemos sentados en una silla y necesitemos ayuda para levantarnos. Hasta entonces quizá ya serviremos poquito, pero podemos seguir sirviendo. Hay algunas congregaciones donde hay gente que sirven, viejecitas que sirven mucho con la oración. Eso es un gran servicio. En la Biblia vemos a una que se llamaba Ana y dice que estaba en el templo de Jerusalén desde que había quedado viuda. A los 7 años de casada quedó viuda. Y todo ese tiempo lo dedicó al Señor. Y ya era una anciana, una viejecita, bien ancianita. Pero allí estaba sirviendo. Servía en oración, en consejería y en cuantas cosas. Le llamaban profetisa también, porque significa que daba palabra de Dios a la gente. Instruía. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, pero sin faltar la paciencia. Dios quiere ver en nosotros, hermanos, obras. Sí, claro que sí. Esas prácticas de amor, vivir la fe de Jesús, porque esa fe no es la fe antojadiza que cree la gente. No, es que usted tiene que creer nada más, cree y punto. ¿Verdad? Usted tenga fe, dice, que con fe, a cualquier monte que usted se beba le va a servir. Lo importante es la fe. La fe de Dios, la fe de Jesús, tiene ya definiciones claras. La fe de Jesucristo. Es que si vamos a hablar de fe así a lo loco, bueno, si hasta los brujos tienen fe. Hay gente que tiene fe en el talismán de la suerte. Otros tienen fe en Buda. Otros tienen fe en los chamanes, en los adivinos. Qué penoso, hermano, es cuando hay cristianos que tienen fe en estas personas y las visitan.
las visitan. Eso es vergonzoso, ofensivo, es una bofetada al rostro de Dios. O cuando hay cristianos que todavía van a dar su vuelta donde algún santito o alguna santita para, no sé, ir a hacerle algo o cumplir una promesa. Si ya es un cristiano de verdad, esas cosas ya no deben existir, porque solamente hay un santo de nuestra devoción y se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Amén. El Espíritu Santo, el Padre de gloria. Amén. Solo Él. No tenemos que ir a nadie más. Él es suficiente, hermanos. Fe es la fe de Jesús, la fe al estilo de Jesús, no otra fe. Servir en la obra de Dios y siempre tener paciencia. Ese es el reto, hermanos. Jesucristo dijo: por los frutos los conoceréis. Y la mejor manera de dar frutos es haciendo todas estas cosas. Vamos al versículo 20. Aquí viene el pero para esta iglesia. Muy bonito, el Señor le dice: las obras postreras son más que las primeras. O sea, mire, hermano, Dios está chequeando eso en nosotros. Para arriba, para abajo. ¿Qué le dirá el Señor a usted? ¿Tus obras hoy son más que las primeras? ¿O nos dirá el Señor: tus obras ahora son menos que las primeras? Oye, tú has bajado de nivel. Cuando empezaste estabas más arriba. Hoy ha bajado el LED, ¿verdad? La señal está más bajita hoy que antes, que cuando empezaste. Eras más aplicado, eras más aplicada. Hoy has bajado. Pero qué bueno que el Señor le dice a esta iglesia: y las obras que ahora hacen son más que las primeras. Pero hay un gran problema, le dice el Señor. Tú tienes un problema allí, iglesia de Tiatira, tienes un problema. Le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Sí, eran pocas, pero decisivas. Eran pocas, pero crueles. Y le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era grave. Era grave. Era como una lideresa. Era una mujer que se había empoderado en la iglesia y estaba haciendo esto. Estaba dando una mala enseñanza, una falsa doctrina a la iglesia. Y era tremendo, porque parte de lo que hacía era seducir a sus siervos. Y cuando dice su siervo, no se refiere solo al pastor y a los líderes, sino a toda la iglesia. Porque para Dios todos somos sus siervos. Todos somos sus siervos. El pueblo de Israel fue calificado como siervos de Dios. Y la iglesia también somos sus siervos y siervas. Somos hijos, pero también somos siervos. Amén. Así que aquí todos ustedes son siervos de Dios. Así que no se refiere que solo seducía. Y seducía a todo el que podía lo seducía. Y la seducción, o sea, el convencimiento, la atracción era para llevarlos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella tenía un tipo de enseñanza que le hacía creer a los hermanos de la iglesia que no era malo hacer estas cosas. No sabemos hasta dónde la fornicación literal de sexo tenía que ver con esto, pero es obvio que la fornicación espiritual es latente cuando habla de lo sacrificado a los ídolos. Pero claro, un pecado siempre lleva a otro pecado. Así es la cadena del pecado. Un eslabón tira del otro. El reproche que el Señor le hace es firme a esta iglesia. Le dice: toleras ahí. Y la palabra tolerar es sufrir con paciencia. O sea, habían unos hermanos que no les gustaba, pero ahí la tenían, hombre. Y quizás se va a molestar, no sé, o es muy brava o no sé qué, ¿verdad? Le permitían, la dejaban tranquila, haciendo lo que no era lícito. Y no se lo decían: pero es que hay que amar a los hermanos. Y si le decimos que está malo, entonces le vamos a faltar el amor a la hermana Jezabel.
Y la hermana Jezabel era imponente. Se había impuesto con un liderazgo de maldad dentro de la iglesia. Mire, no hay mejor gol que echa el diablo que cuando él logra meter sus emisarios dentro de la iglesia. Es que el enemigo número uno de Satanás es la iglesia. Es Dios y la iglesia. La iglesia es el ejército enemigo de Satanás. Y los ejércitos siempre mandan infiltrados, siempre mandan espías, siempre mandan personas que socaven las bases. Y qué mejor que hacer cambiar a la gente de una mentalidad correcta a una mentalidad negativa. ¿Sabe, hermano? Todas estas cuestiones que se dieron en estas iglesias, a Tiatira, a Sardis, a Esmirna, a Pérgamo, las consecuencias que tenemos hoy, del tipo de religión que tenemos ahora, nace de allí, de esos tiempos. Desde aquellos tiempos viene la contaminación religiosa, que ahora la vemos totalmente desbordada. Así que ahí estaba esta mujer tranquilamente en medio de la iglesia. Jezabel había perseguido y matado a todos los profetas de Dios allá en el Antiguo Testamento. Porque claro, este no era el nombre de ella, Jezabel, ¿verdad? Eso quiero aclararlo. Era un nombre prototipo que se le daba a ella, un nombre simbólico. Porque la Jezabel del Antiguo Testamento que se menciona allá en los libros de los reyes era la esposa de Acab. Ella no era israelita, era una mujer extranjera que se había hecho reina en Israel. Y ella había traído la idolatría, la adoración a Baal, la adoración a Acera. Había mandado asesinar a los profetas de Dios para instituir ella sus propios profetas dentro de la nación israelita. Claro, es lo que ha querido hacer Satanás y es lo que el trabajo que él siempre hace. Matar a los siervos de Dios para él poner sus propios sirvientes. ¿Comprendemos la jugada del diablo? ¿Ah? ¿Qué mejor para el diablo que matar aquí en esta iglesia a los líderes, un ejemplo, que prediquemos su palabra sana y pura, y luego traer de afuera y meter a gobernar y hacer los líderes de esta iglesia, pero son siervos de él? Era lo que hizo Jezabel cuando llegó a la tierra de Israel. Mató a los profetas y se instaló ella. Y es lo que ha hecho el diablo con el paso de los siglos con las religiones falsas. La religión falsa es eso, una forma de iglesia donde quienes sirven fueron instituidos por el mismo Satanás. Así que estaba Jezabel, que arrastró a Israel a la idolatría, controlaba la voluntad de su esposo Acab, que era el rey de Israel, pero él no reinaba. Así que había mucha tolerancia en la iglesia y el Señor los compara a esta iglesia que tienen allí a una Jezabel. Y el hecho de que se hiciera llamar profetisa, pues esto implicaba que afirmaba que sus enseñanzas tenían la autoridad divina. Hoy hay tanta gente, hermanos, que habla de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Hoy vivimos los tiempos de la más grande apostasía. Todo el tiempo ha habido apostasía. Pero hoy hay una apostasía, hermanos, que es bien difícil y hay que tener los sentidos bien ejercitados para no caer en ella. Pero vivimos tiempos de apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es salirse del verdadero mensaje de Dios por otro mensaje. Eso es la apostasía. Dejar de lado el buen mensaje, el puro, el bíblico, para dar otro mensaje. Y hoy, hermanos, hay muchas religiones y muchas iglesias evangélicas que están sembrando apostasía, están dando apostasía, porque no están predicando explícitamente la palabra de Dios, sino que ya están, como dice la Escritura, envanecidos en sus propios razonamientos. Están metiendo otras cosas.
Ella afirmaba que era una sierva de Dios, con poder, una poderosa sierva de Dios, y tenía muchos seducidos. Así que esta Jezabel podría referirse a una profeta o pitonisa que daba adivinanza. Bueno, de hecho se le llama profetisa, que daba adivinanzas, que daba bienaventuranzas, como si hubiera sido palabra de Dios. Y junto con esto arrastraba a muchos hermanos al pecado. Hermano, hay que tener mucho cuidado con eso de los profetas y las profetisas. Hoy hay mucha gente que se dedica a eso. Y más lo que tienen es un espíritu de adivinación, un espíritu jezabélico. Era lo que hacía Jezabel. Le daba a la gente adivinanzas, bienaventuranzas, lo que ellos querían oír. Hoy se mueve grandemente ese espíritu, donde hay muchos diciéndole a la gente lo que quieren oír. Los profetas de la Biblia muchas veces no querían ser oídos. Bueno, la mayoría de las veces no querían ser oídos. Por eso los apedreaban. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice, y Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Por qué? Porque los profetas, por lo general, no le decían a la gente cosas que ellos querían oír. Por lo general, los profetas le decían al pueblo que se arrepintieran de sus pecados. Ese era el mensaje, que se convirtieran a Dios. Ese es el mensaje número uno. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Dios, consagra a Dios tu vida. Pero hoy hay mucha gente que le gusta, anda viendo a ver quién le va a dar una adivinanza cristiana, que le va a poner la mano y le va a decir esto y lo otro y lo otro. Algunos le pegan, son calculadores y le pegan, pero otros no. Pero en esto, hermano, han habido atrevidos, exagerados. Que en Tegucigalpa me contaron una experiencia una vez que hubo uno de estos que llegó a decirle a una hermana, dice el Señor. Oiga, hay que tener mucho cuidado con eso que dicen, dice el Señor, o Dios me habló, o Dios me dijo. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Mucho cuidado, soy muy arisco con eso. Eso no me gusta, sinceramente. No sé, me lo tendrá que Dios decir a mí primero para que me lo diga alguien más, no sé. Pero yo soy arisco por eso, para eso, porque yo creo firmemente que esta palabra basta y sobra y resobra, hermano. Amén. Yo creo que me voy a morir y no voy a lograr entender y recibir todo lo que esta palabra me da. Hay tanto aquí que basta y sobra, que quizás no logre llegar a abrazarlo todo. ¿Por qué tengo que andar buscando más fuera de esta palabra? Así que yo soy arisco para eso. Entonces le dijo, hermana, dice el Señor que usted va a ser mi esposa. Pero la hermana era algo lista y le dijo, y no le dijo el Señor que yo soy casada. Cuando empezaba la iglesia, un varón que nos visitó, era el segundo año de haber empezado restauración, y un individuo de estos que se miraba usado y todo eso, y ungido y todo eso, me dice a mí, dice el Señor que tu iglesia debe trabajar bajo cobertura mía y que se salgan de esa cobertura que tienen. Cobertura se le llama al trabajar en la asociación que estamos, ¿verdad? La Asociación de Ministerios Cristianos, y que trabajes conmigo. Así me dijo el Señor. Le digo, pues a usted le dijo, pero a mí no me ha dicho, le digo. Inmediatamente le cambió el rostro a aquel hombre, hermano. Se enojó, se molestó. Pero le dije yo, bueno, a usted le dijo y a mí no, le dijo. Era lo lógico, ¿verdad? Tenía que haberme dicho a mí también. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque hoy estamos en estos tiempos. Y en esa iglesia de Tiatira había mucho de ese problema. Y el Señor le dice en el verso 21, y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, el Señor es bueno.
El Señor llama al arrepentimiento. Pero ella seguía fomentando la idolatría, la hechicería y la inmoralidad sexual. Esta mujer. Porque era lo que hacía Jezabel en el Antiguo Testamento. Fomentar la hechicería y la idolatría. Porque mire, hermano, la hechicería y la idolatría van de la mano, van juntitos. Averigüe usted qué es un santero. Los que se dedican a la santería. Eso es algo satánico. Eso es hechicería. La santería es hechicería. Los mediums que hablan con los muertos, esa es hechicería. Una vez yo andaba por San Pedro Sula, me llevó un amigo de mi tío, y yo estaba joven y me dijo, vamos. Y bueno, uno cuando anda muchacho, ¿verdad? Uno quiere andar conociendo, así que fui con él. Y me dice, vamos a ir a Chamelecón, vamos a ir donde mi hermana, antes de regresar. Vamos a ir a saludar a mi hermana. Pero no se va a asustar. Él, como yo ya estaba en la iglesia, ¿verdad? Y era un joven, pero estaba activo en la iglesia. No se va a asustar por lo que va a ver allí. Me dice, ¿qué será lo que voy a ver? Tenía una gran casa, lujo de casa. Cuando entro, había un cubículo que medía como unos 4 metros por 4 metros, lleno de los santos de la religión católica. Toda la santería estaba allí. Por eso se llaman santería. Ahí estaban todos los santos, de varios tamaños, ahí estaban. E incluso había uno que lo ponen cabeza abajo, yo no sé cuál es ese. Otro que le ponen un trago de guaro. Otro que lo tienen con una candela prendida todo el tiempo. Santos. Los que otros le llaman santos y le prenden velas para hacerle una petición o pagar un voto, ellos lo tienen allí para hacer consultas de adivinación a espíritus. Es que la hechicería y de la idolatría son hermanas, son hijas del mismo diablo. Son de él. Ambas son de él. Esto es terrible, hermano. Y yo me quedé así, dije, Dios me dijo, es mi hermana, me dijo, ella se dedica a eso. Por eso le dije que no se asustara, me dijo. Vamos a ver, aquí vemos una imagen, hermanos. Se las voy a explicar. Jezabel murió de una manera horrible. La Jezabel del Antiguo Testamento, la reina de acá. Fíjese que en un forcejeo con sus siervos, la pelea, claro, era juicio de Dios, cayó de una ventana alta, podría ser el segundo piso. Las casas en aquel tiempo y las casas de los ricos o reyes podían llegar a tener hasta un segundo piso. Bien hecho. Y ella cayó de ahí. Y como estaban en guerra y el marido andaba en guerra y la guardia andaba en guerra, todos andaban en guerra y había un gran molote, nadie la juntó. O sea, ella se murió allí. Y la Biblia dice que se la comieron los perros. A no dejar nada. Jezabel murió y fue comida de perros. Al final, aparte del desprecio y del enojo de Dios que sentía hacia esta mujer tan malvada, una mujer muy mala, terrible, bruja, terrible hechicera. Dios dice algo allá en Deuteronomio, hermanos, y aquí está este texto, Deuteronomio 18:20, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra de Jehová en mi nombre, oiga, qué peligroso es esto, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18:20. Así que para que yo diga aquí, voy a orar por uno de ustedes y que yo le diga: mire, hermano, Dios me dice en este momento, yo tengo que oírlo, que realmente Él me dijo, y esa voz que estoy oyendo tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Porque ¿qué tal si estoy oyendo la voz de otro espíritu, de alguien más?
Otros, la mayoría, oyen la voz de su propio corazón. Esa es la que oyen, eso ellos oyen. Se llama intuición. Muchos lo hacen por intuición. Por eso dice el profeta que tuviera la presunción. O sea, él piensa que Dios le está diciendo. Tiene una idea, se le viene la idea y él piensa que Dios le está diciendo eso. El problema es si realmente Dios no le está diciendo nada. Por eso también otro texto en Jeremías dice: ay del que dice Jehová dijo y yo no he dicho. Hermano, eso de hablar en nombre, o sea, personificando a Dios, para mí eso es muy grave, hermano. Es muy grave. No me gusta jugar con eso. Incluso a veces, yo no sé si ustedes han leído ahí a veces en sus estados o en sus historiales de Facebook, ¿verdad? O cosas que le mandan allí, ¿verdad? Y luego el escrito pues hace como que está personificando a Dios, ¿verdad? Que Dios está diciendo. ¿Cuántos han leído cositas de esas? ¿Cuántos les han llegado al teléfono? Yo las he tenido. ¿A quién más? A ninguno de ustedes. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hermanos, eso es muy peligroso. Eso no se debe hacer. Yo, Jesús, te digo el día de hoy que tendrás esto muy bonito. ¿Usted es Jesús para estar diciendo eso? Para mí es una gran falta de respeto y es un grande atrevimiento. Terrible atrevimiento. Y Dios dice: Dios. El que está de acuerdo, diga amén. También, sí. Que tiene que poner amén y que si lo cree, que se lo envíe a otros. También algunos que dicen ahí, y si se lo envías a 20 más, dice, te vas a tener estas bendiciones. Eso no se hace, hermano. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios sentencia y eso. Muy bien, la sentencia que el Señor le da en el versículo 22. Le dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hermano, Dios es tan bueno que muchas veces alguien puede estar haciendo algo incorrecto y Dios le da tiempo, fíjese, para que se arrepienta. Dios le da tiempo. Pero a veces las personas abusan de esa compasión de Dios y no hay arrepentimiento. Esta es una sentencia, hermanos, para toda iglesia apóstata de todos los tiempos. Y la que seguramente sufrirá juicios en la gran tribulación. Porque hoy tenemos iglesia apóstata, iglesia que el Señor va a meter en gran tribulación porque han adulterado su palabra y no se arrepienten, hermano. Es terrible cómo está la apostasía y la idolatría hoy, peor que nunca. Y algo que Dios reclama mucho en el libro de Apocalipsis, en los juicios, dice: y no se arrepintieron de sus idolatrías. Y no se arrepintieron de sus idolatrías y de ofrecer sacrificio a los demonios. En el verso 23 dice: y a sus hijos herirá de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Sí, hermano. No se refiere a la salvación. Estamos convencidos que la salvación no es por obras, es una gracia de Dios. Pero el Señor conoce nuestras obras, las buenas y las malas. Y el Señor va a premiar y va a recompensar sus buenas obras. Pero también va a castigar las malas obras. No tenga duda de eso. Si está escrito, Jesús dijo que por cada palabra ociosa que los hombres dijeren, de esa darían cuenta en el día del juicio. Hermano, no se va a escapar nada ni nadie. Toda obra de pecado y toda obra de maldad, dice la Escritura, tendrá justa retribución. Dice Hebreos capítulo 2, tendrá justa retribución, pago. Pero también lo bueno tendrá pago. Dice que aquel que regalare un vaso con agua a alguien porque es un servidor de Cristo, o a alguien más, dice, les aseguro que no quedará sin recompensa.
Qué maravilloso, hermano. Dios va a recompensar todas las obras buenas con premios y las obras malas con castigo. Hijos, estos hijos que se refiere aquí que serán castigados, son todos los que siguen sus falsas enseñanzas y practican sus obras idolátricas, hechiceras y su inmoral y total descomposición. Hoy vivimos en un tiempo así, hermano, un tiempo donde hay hechicería, si la hay. Creo que a más de algunos de ustedes aquí ya le han contado historias de esos, o también le han dicho a más de alguno que sería bueno que visite a alguien por ahí, ¿verdad? Que le va a echar una ayudadita. No les pido que levanten la mano porque podría ser de que eso no sería correcto, pero estoy seguro que a más de algunos les han propuesto. Estoy seguro, a más de 2 o de 3 o más les han propuesto eso. ¿Por qué? Porque hay hechicería, hay brujos. Aquí en San Marcos hay gente que se dedica a eso, en San Francisco y en todos los lugares, Santa Bárbara, Copán, Santa Rosa, en todos los lugares hay gente que se dedica a eso, en aldeas, en otros países acá cercanos, gente que se dedica a esas cosas y tienen gente que los visitan. Una vez andaba yo en San Pedro Sula. Cuando yo estuve en San Pedro Sula estuve 5 años, así que trabajé en la construcción, trabajé también como promotor ahí en asuntos de promocionar ventas. Y me acuerdo yo que andábamos una vez promocionando unas cuestiones allí y miramos un grupo de gente, ¿verdad? Entonces, en una casa allí. Y estaban, mire, bueno, en un momento yo pensé que era un culto, ¿verdad? Estaban las sillas bien arregladitas, ¿sí? Y allí todos bien, y aquello bien respetuoso. Cuando llegué, todo bien, tranquilo, bien. Llego yo y saludo, buenos días, mire que andamos por ahí una oferta, ya. Se quedaron así, va. Y entonces me dice el compañero que andaba conmigo, ese lugar es un lugar de consulta. ¿Cómo consulta? Sí, me dijo, consultas, me dijo allá, aquellas cosas ocultas, me dijo. Esa gente viene ahí para eso, me dijo. Viera, me dijo, ahí pasa lleno, siempre. Y esa gente recibe dinero. Y muchos de ellos hablan de 1,000 para arriba, hermanos. 2,000, 3,000. Las consultas. Sí. Pero eso no lo critica el mundo, ¿verdad? Eso no lo critica el mundo. Pero lo critican usted cuando usted da una ofrenda para Dios en la iglesia. Y que no debería hacer eso, se lo debería dar a los pobres. Aunque yo sé que usted también ayuda a cualquiera que lo necesite, sé que para eso estamos, tenemos ese llamado de Dios para hacerlo. Pero así está el mundo de hoy. Apocalipsis 18:4, esta es la sentencia final, allá en el capítulo 18, cuando le dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Verso 5: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Este versículo explícitamente se refiere a la corrupción religiosa de los últimos tiempos en toda la expresión, hermano. Y por supuesto que en esto hay unas religiones que encabezan sobre las otras esta maldad, este pecado. Y dice el Señor, dice: salgan de ahí, salgan de ese tipo de religión perversa, de esa religión idolátrica, de esa religión de adivinaciones y de mentiras y de inventos y de apostasía. Salgan de allí, dice el Señor, y no participen de sus pecados. Hay gente, hermano, que le gusta un tipo de religión donde no le mencionen del pecado, donde no se le confronte con el pecado. Hay gente que le gusta ese tipo de religión, pero esa no es religión de Dios, es religión del diablo, pero de Dios no es, hermano. Dios dice: hay que salir de ese tipo de religión.